Hola, buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches, Neri. Bienvenido. Bueno, vamos a iniciar. Buenas noches. Ok. ¿Me escucha bien, Neri? Sí, se escucha bien. Ok, gracias. Bueno, vamos a iniciar. Esperemos que en el transcurso se agreguen las otras compañeras. Espero que estén muy bien y dispuestos a finalizar los últimos contenidos ya de la asignatura y ponerse al día con las actividades, ¿verdad? Así que bienvenidos. Vamos a compartir la presentación ahorita. Bueno. Bueno, como decía, estamos en la tutoría de repaso número 4 y pues estamos trabajando iniciando, ¿verdad? Sobre las funciones trascendentales. Esta asignatura pues estamos ya por finalizarla. Tenemos 5 unidades, ¿verdad? En la asignatura, por lo tanto, vamos ya por la unidad número 4 y estamos trabajando con las funciones trascendentales y esperamos que estas funciones, pues ya en algún momento quizás las hemos escuchado, pues vamos a darles acá un recordatorio, ¿verdad? Y un pequeño detalle. Lo primero, pues, los objetivos de la clase. Los objetivos de esta clase es siempre, ¿verdad?, de la asignatura en sí, no solamente de la clase, es promover el autoaprendizaje. ¿Eso qué significa? Que nosotros, pues, debemos trabajar por iniciativa propia. Los contenidos que se presentan en la plataforma, es por eso que para poder activar, ¿verdad?, esos conocimientos y trabajar esos contenidos, yo les compartí en el grupo unos ejercicios que ustedes podían trabajar, ¿verdad?, que podían resolver. Coloqué los mismos ejercicios para que todos los resolvieran. Si ustedes los hicieron, pues los pueden presentar, ¿verdad? Solo me informan, porque estamos siempre con la acumulación de puntos para el parcial, ¿verdad? Para el examen escrito que hacemos. Así que esos puntitos siempre van a ayudar a aumentar, ¿verdad?, su porcentaje, su promedio final. Entonces, siempre recordarles que estamos promoviendo el autoaprendizaje, ¿verdad? No podemos, en este tipo de elecciones de estas carreras, no podemos esperar que todo lo vamos a discutir en una tutoría, ¿verdad? Sino que cada uno por su cuenta debe buscar el autoaprendizaje. Y eso significa, pues, revisar los materiales por su cuenta, aunque estemos ahí recordándole, ¿verdad?, cuáles son los contenidos o lo que debe estar usted revisando durante unas fechas determinadas, que lo tienen ahí bien desglosado en la plataforma. Pero usted debe tener un compromiso con la asignatura. Entonces, siempre no olvidemos, ¿verdad?, el objetivo de esta clase. También, segundo objetivo, analizar las características y propiedades de las funciones exponenciales y logarítmicas para trazar su gráfica y estudiar su trayectoria. Eso es algo que vamos a trabajar. Si no logramos, pues, completar, pues lo retomaremos, ¿verdad?, en la siguiente tutoría. También recordar o resolver desigualdades, pues son temas que ya más o menos los hemos trabajado, ¿verdad? No es completamente nuevo ahorita, pero vamos a recordar algunas situaciones que no se nos deben olvidar en las desigualdades. Y tenemos entonces, esperando, ¿verdad?, ante todo, que estén bien y que estén dispuestos a salir adelante con lo que es la asignatura, a finalizar con éxito. Y también cualquier inquietud, ¿verdad? Siempre
hacerlas saber. Es importante que nos hagan saber cualquier situación que esté sucediendo, porque en base a eso, pues nosotros tomamos algunas decisiones, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues vamos a estar siempre pendientes en esta asignatura, porque ya estamos ya en los últimos días, esperamos que podamos salir con bien, ¿verdad? Entonces, queremos discutir un poco sobre el significado de desigualdad o el significado intuitivo, o qué idea tenemos de esa palabra, desigualdad, qué son las desigualdades, cómo se resuelven. Por ejemplo, en términos generales, pues como el significado intuitivo, nosotros tenemos el significado intuitivo de igualdad y en base a eso hacemos una comparación de desigualdad, ¿verdad? Entonces, debemos conocer una situación para poder tener una idea clara de lo que es la desigualdad. Entonces, la desigualdad, pues como su nombre lo indica, si estamos comparando con la otra definición que tenemos, estamos hablando de algo o de una ecuación en este caso, o en términos generales, ¿verdad? Una desigualdad, podemos decir que es algo que no se parece o algo que no es igual, situaciones así, pero ya en términos matemáticos, nosotros podemos definir una desigualdad como una proposición. Pero esa proposición es una relación de orden, ¿verdad? Que existe entre dos expresiones algebraicas conectadas a través de los signos desigual. El signo desigual que es mayor que, menor o igual que, así como mayor o igual que. Ambos resultando ambas expresiones de valores distintos, ¿verdad? Entonces, en palabras simples podemos decir que una desigualdad es una proposición o una relación de orden. Y si estoy diciendo una proposición, me voy a dar cuenta de que van a darse diferentes situaciones, ¿verdad? En el proceso. Por lo tanto, la relación de desigualdad establecida en una expresión de esta índole se emplea para denotar que dos objetos matemáticos expresan valores desiguales, ya matemáticamente, ¿verdad? Se emplea para denotar que dos objetos matemáticos expresan valores desiguales. Algo a notar en las expresiones de desigualdad matemática es que aquellas que emplean, tenemos diferentes formas, ¿verdad? Por ejemplo, aquellas que emplean mayor que, menor que, tenemos los signos, menor o igual que y mayor o igual que. ¿Qué podemos decir de las dos primeras? Podemos decir que son desigualdades estrictas, ¿verdad? Por ejemplo, yo digo 4 es mayor que 3 y no hay para dónde, ¿verdad? O es algo estricto, ¿verdad? No estoy ahí como tambaleando como si es o no es. Entonces sé que 4 es mayor que 3. Es una desigualdad matemática estricta. También puedo decir 3 es menor que 4, también es una desigualdad estricta, ¿verdad? No así con las siguientes, que menor o igual que ya son más amplias, ¿verdad? Ya no son así como tan estrictas, tienen ya un panorama más amplio porque ya nos dan opciones, ¿verdad? Menor o igual que, mayor o igual que, y entonces ya no se consideran estrictas, sino que estas ya son más flexibles, ¿verdad? Ya no estoy solamente trabajando con un valor, sino que estamos considerando ya más valores. Bueno, algunas propiedades que no debemos olvidar de las desigualdades matemáticas es que, número 1, si se multiplican ambos miembros de la expresión por el mismo valor, la desigualdad se mantiene, ¿verdad? Es decir, si multiplico ambos lados de la ecuación por un número, digamos, la desigualdad se mantiene, no cambia de sentido, ¿verdad?
Segundo, si dividimos ambos miembros de la expresión por el mismo valor, también la desigualdad se mantiene. Si restamos el mismo valor a ambos miembros de una expresión, la desigualdad se mantiene también. Si sumamos el mismo valor a ambos miembros de la expresión, también la desigualdad se mantiene. En todas esas situaciones la desigualdad se mantiene. Ahora vamos a otras situaciones que se pueden dar, ¿verdad? Si se multiplican ambos miembros de la expresión por un número negativo, la desigualdad cambia de sentido. Eso sí, ¿verdad? Entonces tenemos que afianzar este conocimiento, ¿verdad? Que si multiplicamos ambos miembros de una expresión por un número negativo, la desigualdad cambia de sentido. Si se dividen ambos miembros de la expresión por un número negativo, también la desigualdad cambia de sentido, ¿verdad? Entonces esas son situaciones que no debemos perder de vista y aplicarlas en los procesos que debemos hacer, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros podemos calcular o hacer los cálculos o utilizar las desigualdades en diferentes situaciones, ¿verdad? Y nosotros podemos hacer una comparación con las ecuaciones normales, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos acá encontrar el conjunto solución de las desigualdades. Tenemos una desigualdad que es 2 sobre x más 1 menor o igual que 3 sobre x menos 1. Entonces, a simple vista, yo puedo decir qué valores no se podrían tomar en el denominador porque harían 0 el denominador en el número 1, ¿verdad? En el primer ejercicio. Entonces, yo podría decir qué valores no se podrían tomar en el denominador porque no sería posible hacer la operación, ¿verdad? Pero además, yo podría encontrar otros valores que puedo considerar como para saber qué valores o en qué valores se puede mover X, ¿verdad? Entonces, son algunas de las cuestiones que debemos ver. Por ejemplo, tenemos el primer ejercicio que dice, bueno, vamos a tratar de resolver. El primer ejercicio que tenemos es 2 sobre x, 2 sobre x más 1, es menor o igual que 3 sobre x menos 1. Y como les decía, ¿verdad? Si a simple vista yo podría decir que esta expresión no puede tomar 1 como denominador porque sería 0 y tampoco puede tomar el menos 1 porque sería 0, ¿verdad? Pero también puedo tomar la desigualdad y comienzo a resolver similar a una ecuación normal. El término que está dividiendo lo pasamos a multiplicar, es decir, hacemos como una multiplicación en cruz. Y tendríamos nosotros, ordenando ya, tendríamos 2 por x menos 1 menor o igual 3 por x más 1. Y acá pues efectúo las operaciones indicadas, 2x menos 2 menor o igual 3x más 3. Luego agrupamos términos semejantes, ¿verdad? Tendríamos acá 2x y moviendo, ¿verdad? Si llevamos de un lado a otro es como que restemos. Y acá tendría los términos independientes y los términos que tienen variable. Y haría ahí la operación indicada. Entonces tendríamos acá menos, al hacer la operación, la resta, tendríamos menos x menor o igual que 5, ¿verdad? Ahora, pero para que la variable no esté negativa, multiplicamos ambos miembros de la ecuación por menos 1 para convertir la variable x en una variable positiva, pero según la teoría, dice que si multiplicamos, si se multiplican ambos miembros de la expresión por un número negativo, la desigualdad cambia de sentido. O sea que al hacer esta operación, ya no vamos a tener x menor o igual que 5, sino que vamos a tener x mayor o igual que menos 5, ¿verdad? Ok.
¿qué me está diciendo este valor o para qué me sirve este valor? Ok, como el problema me pide que yo encuentre, el problema dice encontrar el conjunto solución de las desigualdades. Bueno, entonces acá yo debo considerar que el conjunto solución va a ser, primero, no perder de vista que acá me está diciendo que x puede ser mayor o igual que menos 5. Es decir, esos x pueden trabajar con esta desigualdad, pero ya les había dicho desde el inicio que no puede trabajar el menos 1 y el 1, ¿verdad? Por lo tanto, el conjunto solución quedaría como un intervalo que va a estar cerrado en menos 5, va a estar cerrado en menos 5, en menos 1 va a estar abierto y eso lo voy a unir con abierto también en 1 y de 1 a más infinito, ¿verdad? Vale. Igual sería un abierto, ¿verdad? Porque los infinitos siempre van abiertos. Entonces, este sería el conjunto solución, tomando en cuenta con el despeje que he hecho para la variable x y tomando en cuenta la ecuación principal, ¿verdad? O la inecuación original, en donde yo sé que no puede tomar el valor de menos 1 y 1 porque el denominador sería 0 y la división entre 0 no estaría definida, ¿verdad? Ese es el primer caso. Pero ese es el número 1. En el siguiente ejercicio, o en el ejercicio número 2, tenemos la siguiente situación. Tenemos una inecuación cuadrática que es... debemos acá tomar en cuenta, bueno, es x cuadrado más 7x más 12. Todo esto está dividido entre x. Y el signo de desigualdad es que dice que es mayor o igual que 0. Entonces les decía, ¿verdad? Cuando tenemos acá los signos mayores o iguales, tenemos más libertad. Entonces dice que esto dice que puede ser perfectamente mayor o igual que 0, pero también yo puedo ver de la ecuación que hay un valor que esta ecuación o este términos que tengo acá o esta expresión algebraica no puede tomar. ¿Por qué? ¿Qué valor sería ese? ¿Qué valor no podría tomar x? Viendo ahí la expresión. ¿Qué valor no puede tomar x? El valor de 0. Correcto, gracias, Neri, muy bien. El valor de x no puede tomar el valor de 0, ¿verdad? Porque en ese caso no estaría definida la división, ¿verdad? No podría realizar esa división. Ok, entonces dice, la desigualdad me está diciendo todos los que debo acá sustituir cualquier valor para x que sea mayor o igual que 0. O sea que acá en el numerador puedo tener cualquier número, ¿verdad? Y como el problema solo me está pidiendo el conjunto solución, entonces yo sé qué valores me harían que esta ecuación o que esta inecuación me dé 0, ¿verdad? Bueno, pero ya sé qué valor no puedo tomar. Vale. Entonces, como es una ecuación cuadrática, la vamos a resolver por factorización solamente para conocer, ¿verdad? Los valores de x, pero esto pues siempre estaríamos, no podemos perder de vista, ¿verdad? En la expresión inicial. Entonces, factorizando este polinomio, polinomio cuadrático que tenemos, tendríamos dos números que multiplicados nos den 12 y que sumados nos den 7. 4 y 3. Correcto, gracias. 4 y 3, muy bien. Entonces, ¿para qué me sirven estos números? Estos números solo me sirven para saber cuándo se va a hacer 0 esta ecuación, ¿verdad? ¿Cuándo se va a hacer 0 la inecuación? Va a ser cuando, como tengo dos condiciones, ¿verdad? La condición es que sea igual a 0 y que sea mayor que 0. Ahora, ¿cuándo se va a hacer 0? Tomamos los paréntesis, los igualamos a 0 y despejamos, ¿verdad? Ya sabemos ahí que moviendo sería menos 4. X igual a menos 4 sería un término en el que al sustituirlo en la inecuación nos va a dar 0, nos va a cumplir con la condición. El otro término sería
x más 3 igual a 0, y que sería x menos 3, ¿verdad? Ese sería el otro número que se puede sustituir y que al efectuar las operaciones indicadas me va a dar 0, es decir, va a cumplir con la condición. Cualquier otro número, lo que va a suceder es que me va a dar más, ¿verdad? Mayor que 0. Estos números que hemos tomado en cuenta acá, el menos 4 y el menos 4 y el menos 3, eso es lo que va a suceder, es que nos van a dar 0. Entonces, para el conjunto solución, no voy a tomar esos valores que me van a hacer 0 la ecuación, ¿verdad? Sino que voy a tomar, voy a quitar el valor que no puede tomar, ¿verdad? La ecuación. O sea que, en este caso, el conjunto solución no es así como el anterior, ¿verdad? Sino que, en este caso, yo debo sacar como conjunto solución, sería todos los reales, pero debo sacar el 0, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el 0 no lo puedo tomar en el denominador. Esa sería como la única condición que yo tendría, ¿verdad? Y de ahí todos los demás números los podría tomar y haría que se podría ver que la desigualdad se cumple, ¿verdad? Entonces, esa es como la forma. Si podemos trabajar con ecuaciones, pues trabajar con inecuaciones, solo es de ir tomando en cuenta ahí los signos, ¿verdad? Ok. Bueno, no sé, ¿alguna pregunta ahí? ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Cuál consideran que es la diferencia entre la solución de ecuaciones y las de desigualdades? ¿Cuál es la diferencia? ¿O tienen algo en común? ¿Se puede hablar de dominio y recorrido en las dos? Bueno, en el caso de las desigualdades, lo que sucede es que da varias soluciones, ¿no? Se presta para que dé varios valores en los cuales se cumple la condición que se está dando, ¿no? Y en el caso de la ecuación, dependiendo, ¿no? Si es lineal, una solución. Si es cuadrática, dos. Si es cúbica, tres. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, la diferencia radicaría básicamente en eso, ¿no? Que en las desigualdades nos devuelven un intervalo y las ecuaciones de las otras nos devuelven solo valores fijos. Ajá, muy bien. Ajá, exacto. Gracias. Muy bien, entonces sí podríamos nosotros decir que hay una diferencia, ¿verdad? Es como lo acaba de expresar ahorita. En las ecuaciones, pues nos esmeramos, ¿verdad? Hacemos muchos procesos por llegar a 1, 2, 3 valores que hacen verdadera la ecuación. No así en las desigualdades, ¿verdad? Que tenemos varios términos que hacen verdadera la inecuación, ¿verdad? Entonces, podemos ver que algunas tal vez que tienen algo en común, que siempre estamos buscando valores, ¿verdad? En ese caso. Y algunos procesos que son similares, ¿verdad? Los procesos quizás hacemos los mismos procesos si estamos trabajando con ecuaciones e inecuaciones. Ok. Bueno, no sé si tienen otra pregunta más ahí. Si no. De mi parte, no. Estoy bien ahí. Brenda. Hola, buenas noches. Sí. Hola, buenas ¿Todo noches. bien? Ya. Ok. Entonces iniciamos con las funciones exponenciales, ¿verdad? Que en acá sí, tenemos algunas, tal vez hacer unas comparaciones con las funciones normales, las funciones que vimos ya en la unidad anterior, es que en las funciones con las que hemos trabajado, teníamos la variable x, no la teníamos como exponente, ¿verdad? Sino que la teníamos como base. Era lo contrario, es decir, teníamos como exponente un número, ¿verdad? La variable x la teníamos como base. En las funciones exponenciales, pues ocurre que la variable x se convierte en un exponente, pero acá la función exponencial de la forma y igual a elevado a x, donde a es un número real positivo distinto de 1, y esas son como
las condiciones que no debemos perder, ¿verdad? O que no debemos olvidar cuando comenzamos a trabajar con una función. Siempre hay diferentes características en cada una de las funciones y esas características son las que hacen únicas a cada una de las funciones, ¿verdad? Y nosotros como especialistas en el área de matemática tenemos que identificar esas situaciones. Entonces, cuando decimos nosotros que una función exponencial debe cumplir esa condición, ¿verdad? ¿Esa condición de qué? De que A, o sea, la base, sea un número real y sea positivo, diferente de 1. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que los números reales son todos, ¿verdad? Que están de menos infinito a más infinito. Entonces, estas son condiciones. ¿Por qué digo esto? Que debemos conocer y debemos como aprendernos, ¿verdad? Porque digo esto, porque de repente, digamos usted inconscientemente, ¿verdad? Le piden, dícteme una función exponencial y viene usted y no cumple con esta condición, es decir, escribe la base ni siendo un número real positivo, ni tampoco es diferente de 1, ¿verdad? El número que le está dando como base. Entonces no está cumpliendo con la condición de la función exponencial. Entonces vamos a distinguir dos casos cuando la base A está entre 0 y 1 y el otro caso es cuando A es mayor que 1. En ambos casos, el dominio de la función exponencial es todo real. En ambos casos, ¿verdad? Yo les colocaba ahí como ejercicios para practicar. ¿Por qué les colocaba ejercicios para practicar? Porque cumplían con que la base estaba entre 0 y 1, ¿verdad? Los ejercicios que les coloqué por ahí para que practicaran, para que hicieran el gráfico y lo hicieran ahí, ¿verdad? Paso a paso. Entonces, usted se pudo dar cuenta cuando se comienza a armar la tablita, ¿verdad? Para formar los pares ordenados y cuando se grafica, se puede dar cuenta que cuando A es mayor que 1, o A está entre 0 y 1, en ambos casos, el dominio de la función exponencial son todos los reales. El dominio, ¿verdad? El dominio, los valores que puede tomar la variable X. Mientras que el rango siempre sería el conjunto de los números reales positivos. Esto se debe que ninguna potencia nos va a dar 0 ni tampoco un número negativo. Es entonces en lo que nosotros debemos también, características que nosotros debemos ir identificando, ¿verdad? Y acá pues tenemos algunos ejemplos. En el número 1 tenemos la función de 2 a la x. Tenemos la base que es 2 y el exponente que es x, ¿verdad? Entonces, ¿cómo o qué gráficos o qué tipo de gráficos generan esas funciones? ¿Cuál es la estrategia que debo seguir para poder graficar esas funciones? Ok. Bueno, primero sabemos que debemos tomar la función que es 2 elevado a la x. Esa es nuestra función, ¿verdad? Con la que queremos trabajar. 2 elevado a la x. Ok, entonces el proceso simple es realizar una tablita ordenada, ¿verdad? De valores. Y para eso, pues, hay que darle no valores tan grandes para que el resultado, pues, no sea tan grande, ¿verdad? Para poder tener una visualización del comportamiento de la gráfica. Bueno, entonces dice que el dominio son todos los reales, ¿verdad? Entonces significa que X puede tomar valores negativos y positivos. ¿Por qué? Porque ya me dice que el dominio son todos los reales, ¿verdad? Y entonces decimos nosotros menos 2, menos 1, o no, vamos bueno, ahí. Vamos a agregar acá el menos 1.5.
el menos 0.5, 0, 0.5. Vamos a agregar el 1, el 1.5. Y vamos a agregar el 2. Ok, entonces, como la función con la que vamos a trabajar, o f de x en este caso, es 2 a la x. Y entonces decimos nosotros que el único proceso que vamos a hacer es sustituyendo, ¿verdad? Cada uno de los valores. En este caso sería menos 2. 2 elevado a la menos 2 es como tener, utilizando la regla, ¿verdad? Es como tener 1 sobre 2 al cuadrado. Y 1 sobre 2 al cuadrado es 1/4. Y 1/4 es 0.25. Vale. Ese proceso, pues, también lo conocemos desde que trabajamos con exponentes, ¿verdad? Ok, en ese caso, pues, yo ya tendría un par ordenado que es menos 2, 0.25. Y podría ver el comportamiento de la función, pero necesito varios pares ordenados para poder ver qué es el comportamiento de la función, porque puede ser que solamente hagamos 3 pares ordenados y al graficarlos no tengamos lo que es, ¿verdad? Que sabemos que debe ser una curva, no una línea, ¿verdad? Y entonces vamos al segundo caso, que sería menos 1.5. Y acá pues sustituimos de una vez, menos 1.5. ¿Cuánto daría eso? 2 elevado a menos 1.5. De una vez ahí, porque el proceso ya lo conocemos. 0.35. 0.35, muy bien. 0.35. Luego el evaluado en menos 1. Este es 0.5, ¿verdad? Porque sería igual a 1/2. 0.5. Luego sería evaluado en menos 0.5. Sería 2 menos 0.5. Tendríamos ahí 2 menos 0.5 sería igual a 0.7. 7. Muy bien. Y así, ¿verdad? Vamos aumentando un poquito. Luego f evaluado en 0. Y es acá cuando tenemos un par ordenado que yo les explicaba la vez pasada que esto se hace 1, ¿verdad? Toda cantidad elevada a la 0 es 1. Y entonces ese par ordenado ya nos está diciendo algo. Ok, y f evaluado en 0.5 sería 2, 0.5 positivo. Tendríamos entonces 1.4. 1.4. Es como que nosotros hagamos ese proceso sencillo. F evaluado en 1, que esto sería el mismo 2, y F evaluado en 1.5, 2, 1.5. En ese caso, pues tendríamos 2.8, ¿verdad? 2.8. Y en el último caso, f evaluado en 2. Esto sería 2 al cuadrado y esto sería 4. Ok, entonces tenemos pares ordenados y nosotros podemos ver, ¿verdad? De acuerdo a los resultados obtenidos, de acuerdo a estos números, ¿verdad? Dice la teoría que el dominio de la función son todos los reales de la función exponencial, mientras que el rango, dice, siempre será el conjunto de los números reales positivos, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vemos acá en la solución de estos valores, tenemos acá como resultado solo números positivos, ¿verdad? Podemos tener números tan chiquitos como se quiera,
si seguimos dando aquí, ¿verdad? Valores a X. Si tuviéramos menos 3, menos 4, menos 5, entonces vamos a tener decimales tan pequeños como se quiera, pero eso no quiere decir que va a cambiar el sentido de la función. No lo va a cambiar, ¿verdad? Entonces, acá tendríamos la gráfica que vamos a necesitar algunos valores en el positivo y también en el negativo para poder ver el comportamiento de la función. Bueno, y acá entonces vemos nosotros que podemos sustituir esos pares ordenados y hacer una gráfica. Vamos a utilizar otro color para que se vaya viendo. O bueno, vamos a colocar primero los números, ¿verdad? Ok, acá podemos ir dando una escala. En este caso, pues vamos a hacer una estimado, ¿verdad? Los valores estimados. Para X, pues como tenemos ahí desde menos 2, menos 1, acá. Acá tenemos el 0 en el origen, acá sería 1, 2, 3, 4. Vale. En el eje Y, pues también tendríamos ahí algunos datos estimados. Este sería 1, 2, 3, 4. Ahí, ¿verdad? Ok. Entonces acá siempre sabemos que el eje X y el eje Y son continuos, siguen, y colocaríamos entonces el primer par ordenado que dice de menos 2 a 0.25. Menos 2, 0.25 significa que es la cuarta parte de esta línea. Aproximadamente estaría por acá, ¿verdad? El valor. El otro es menos 1.5, 0.35. Vamos a subir un poquitito, por ahí más o menos. Y tenemos el... Oh, no, era menos 0.5, ¿verdad? Ok, ese no es correcto ahí. Vamos a borrarlo porque tomamos el que no era. Era menos 1.5, aproximadamente por aquí, y el otro está aproximadamente por acá, y así vamos subiendo despacito. El movimiento es mínimo, ¿verdad? Menos 1 a 0.5, de menos 0.5 a 0.7, aproximadamente por ahí. De 0 a 1, acá sí, iría el punto acá. Ahí es donde va a cortar el eje Y, la gráfica, ¿verdad? Ok, entonces el siguiente sería de 0.5 a 1.4, aproximadamente por ahí. El siguiente sería de 1 hasta 2. El de 1.5 a 2.8. Bueno, aproximadamente tendríamos por aquí el dato. Vemos que se va alejando. Tenemos también de 2 hasta 4, ¿verdad? Aquí. Y ahí pues tendríamos la función. Unimos los puntos. Vamos a tratar de unirlos un poco. Es una curva, ¿verdad? Por eso esto se hace a mano alzada, porque miren, me salió un poco. Ok, entonces ahí tendríamos nosotros la gráfica. Esta gráfica que tenemos acá corresponde a f de x, que sería 2 a la x, ¿verdad? Que es la función exponencial. Ok, yo les había colocado el similar de este, pero con signo negativo, ¿verdad? Entonces,
con signo negativo porque para que vieran, ¿verdad? El comportamiento, cómo sale la gráfica cuando el signo es negativo, ¿verdad? Yo creo que, bueno, Brenda me lo envió, que lo había hecho ya. No sé si alguien más lo practicó, ¿verdad? Así que para que practicaran un poco era que les había enviado siempre la misma función, pero con el exponente negativo, ¿verdad? Ok, entonces esta es como la función base de las funciones exponenciales y que me da una idea, ¿verdad? De cómo van a ser las curvas. Y acá podemos también observar, por ejemplo, acá tenemos la de un medio, ¿verdad? Un medio X. Yo podría verificar en esta misma cuáles serían los puntos o qué tipo de gráfica me daría para un medio X, pero con signo siempre positivo, el exponente positivo, pero con una fracción, ¿verdad? Así que podemos verificar en ese caso, en este mismo plano, nosotros podríamos ver qué sucede cuando tenemos la función f de x igual a un medio elevado a la x, ¿verdad? Ok, si tomamos unos cuantos valores, podemos ver nosotros el comportamiento de esta función, por ejemplo, para los valores de menos 2, digamos. ¿Qué sucede? Un medio elevado a la menos 2. Porque el valor es negativo, ¿verdad? ¿Cuánto es un medio elevado a la menos 2? Un medio elevado a la menos 2, eso sería como tener, bueno, el un medio lo puedo escribir como 2 elevado a la menos 1, ¿no? Entonces, elevado a la menos 2 tendría que hacer la multiplicación de los exponentes y saldría como 2 al cuadrado, 4. Como 2 al cuadrado, ¿verdad? Es como que tengamos 1 sobre un medio al cuadrado. Pero esto es 1 sobre un cuarto. Y acá lo que multiplicamos es extremos por medios y medios, extremos por extremos y medios por medio, y esto da 4. Ok, el par ordenado sería de menos 2 a 4. Entonces, bueno, lo voy a borrar este proceso porque voy a colocar ese par ordenado. Vale. Veamos. Tenemos acá entonces el menos 2 a 4, estaría por acá el punto de menos 2 a 4. Si me voy y voy tomando valores, por ejemplo, tomemos el otro valor, menos 1. Menos 1 sería un medio a la menos 1. Eso sería 1, sería 2, ¿verdad? Verifiquemos ahí. Sí, sería 2. Sería 2, ok, menos 1, 2, aquí, ¿verdad? Ahí estaría el otro punto. El otro valor que podemos tomar es 0, un medio elevado a la 0, ese es 1, entonces el punto estaría acá. Ok, y así, ¿verdad? Podemos ir nosotros tomando valores y lo que quiero acá es que veamos que si nosotros seguimos, lo que vamos a tener es esto, ¿verdad? Una gráfica similar a la que ya tenemos, pero y que esa gráfica se va a cortar, ¿verdad? Acá. Va a pasar tan cerca del eje X, pero nunca lo va a tocar. Ok. Entonces, esas gráficas se van a estar cortando en estos puntos acá. En el punto 0, 1. Ahí se van a estar cortando las gráficas cuando nosotros hagamos esos trazos, ¿verdad? También creo que, bueno, creo que después lo va a presentar Brenda, no sé.
para que podamos ver cómo también cuando tenemos exponentes negativos, qué sucede con ese punto, ¿verdad? Donde se está cortando la función. Ok. Y así pues podemos ver nosotros qué sucede con un medio. ¿Y qué sucedería si le sumamos 1, verdad? ¿Qué sucede si le sumo 1 a esa función? ¿Qué significará sumarle 1? ¿Será que esa gráfica se va a mover? ¿Ya no va a tocar el punto 0,1? ¿Qué pasa si a esta misma función le sumamos 1? Pero hay algo, ¿verdad? Debemos ver dónde le sumamos 1. No le sumamos 1 al numerador, al exponente, perdón. No le sumamos 1 al exponente, sino le sumamos un término, ¿verdad? La función, y ese es 1. En ese caso, si me permite, en ese caso que le estamos sumando 1, digamos que fuera de la función, ¿no? Estamos afectando no a la X directamente, sino que estamos afectando al valor de la Y, al resultante. A la función. Ajá, entonces lo que haría es un desplazamiento en una unidad de cada uno de los valores hacia arriba, ¿no? Correcto. En el eje de la Y. Ajá, muy bien. Eso es lo que estamos haciendo si le sumamos, ¿verdad? Un desplazamiento, o lo estamos moviendo de ese punto donde se han cortado las gráficas en este caso, ¿verdad? Muy bien, ok. Entonces podemos comprobar nosotros todo ese tipo de funciones que se pueden, o ese tipo de situaciones que se deben dar, que se pueden dar a medida nosotros vamos comprobando, ¿verdad? Porque como le repito, ¿verdad? Matemática sí se aprende, ¿verdad? Tenemos que ir comprobando para conocer el comportamiento de algunas funciones. Y analizar, ¿verdad? Desde la tabla que nos genera la función, y también analizar los números, ¿verdad? Y la gráfica. Ok. También tenemos acá otras funciones que también las podemos nosotros, por ejemplo, dibujar los gráficos de 2 elevado a la x menos 1 y también 2 en un medio más menos 1, ¿verdad? La función es restarles 1 y sumarles 1. Entonces eso, pues nosotros podemos ver el comportamiento en un solo plano, podemos ver los dos tipos de gráficos para ver qué sucede. Pero además tenemos otra función muy importante, que es la función exponencial. La función exponencial, que hay un valor que ya está predefinido y que nosotros ya lo conocemos, ¿verdad? Si nosotros hemos originado o tenemos como gráfica una función como esta, ¿verdad? Digamos, tenemos eso como resultado. Cuando nosotros hemos tomado como base 2, ¿qué sucederá entonces si tomamos la función exponencial? ¿Qué sucederá? Bueno, vamos a tomar primero las funciones. Por ejemplo, tenemos una función ahí, 2x menos 1. Tenemos otra función que era un medio x menos 1. Podríamos ver, ¿verdad?, el comportamiento de esas funciones, pero ¿qué resultado tendríamos de f de x igual a la exponencial? La exponencial que está elevada a la x, ¿verdad? Ok. Y nosotros podríamos ver, o podríamos sustituir, sabemos que e ya tiene un valor predefinido, ¿verdad? Que ese valor de e es aproximadamente 2.71 y miles infinitos decimales, ¿verdad? Que la calculadora nos muestra algunos, pero no podríamos verlos todos, ¿verdad? Entonces, como yo ya sé que esa función ya está predefinida en la calculadora, yo podría entonces encontrar
hacer la sustitución y decimos nosotros, ¿verdad? Le damos valores a X y como hay situaciones que nosotros ya sabemos y decimos entonces que f de X es igual a e elevado a la X, pero a X le vamos a dar, para ver el comportamiento de la función, menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Ok, entonces vamos a sustituir en menos 2 la exponencial elevado a la menos 2. Si utilizamos la función ya predefinida en la calculadora, o utilizamos los decimales aproximados, que es más fácil que utilicemos la función. ¿Cuál sería entonces el valor de e a la menos 2? ¿Cuánto les da esta operación? 0.13. Correcto, 0.13, ¿verdad? Y el siguiente caso, menos 1. Y cuando es menos 1, 0.36. correcto, 0.36. Cuando lo tenemos evaluado en 0 y sabemos que acá ocurre lo mismo, que es el par ordenado 0, 1, f evaluado en 1 sería e a la 1 y sería el mismo valor de e, que en este caso sería como 2.7, lo vamos a dejar nada más así. F evaluado en 2, que sería e al cuadrado. Y en este caso, pues tendríamos e elevado al 2, que sería 7.3. Y así, ¿verdad? Vemos que va creciendo, ¿verdad? Ok. Entonces, ¿qué sucede con esta función? ¿Qué me genera como gráfico? Y es lo que nosotros debemos ver, que vamos a tener algo parecido a la función de la base 2. ¿Por qué sucede eso? Sucede porque nosotros hemos trabajado con un número que es aproximadamente cercano a 2, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros podríamos ver esa situación. Y podemos acá graficar esta función. Y decimos nosotros el primer par ordenado, que es menos 2. Y vean, ¿verdad? Está tan cerca, pero no toca, ¿verdad? Al eje X. Puede estar tan cerca del eje X, pero no lo va a tocar. De menos 1 a 0.36 va aumentando el valor, se va alejando del eje X. De 0 ya se va hasta 1. El punto estaría aproximadamente por acá. Y de 1 se va hasta 2.7, 2.7, aproximadamente estaría el valor por acá. De 2 se va hasta 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como 7.3 aproximadamente estaría por acá, ¿verdad? Y pues ahí podríamos ver nosotros. Vamos a ver si logramos trazar. Podríamos ver nosotros lo siguiente, ¿verdad? Que la curva estaría así. Aproximadamente. Y esta curva se parece a las que ya hemos visto, ¿verdad? Solamente que acá, como no tomamos números más pequeños, no pudimos ver los otros valores, ¿verdad? Entonces, esta que sería f de x igual a la exponencial. La función exponencial. Ok. Si ustedes observaron, al inicio, en uno de los objetivos dice
que vamos a ver las funciones exponenciales, pero que también vamos a ver las funciones exponenciales y las funciones logarítmicas. Entonces, debemos conocer el comportamiento de esta función para después tener una idea más clara de cómo vamos a trabajar con la función logarítmica, ¿verdad? ¿Y qué sucede con esta función? Ok, ¿preguntas? No, hasta el momento no. Ok, gracias. Tenemos acá un ejemplo de cómo podemos aplicar nosotros las funciones, ¿verdad? Entonces las funciones exponenciales pues tienen su aplicación en el área económica y en este caso pues tenemos un ejemplo, ¿verdad? De qué sucede cuando utilizamos nosotros fórmulas que involucran la función exponencial. Por ejemplo, acá tenemos como el monto compuesto con capitalización continua. Cuando el número de periodos de capitalización en un año aumenta considerablemente, es decir, cuando n se hace inmensamente grande, cada periodo es un intento de tiempo más pequeño que cualquier cantidad arbitrariamente escogida, es decir, tienden a cero. El interés continuo consiste en acumular el interés al capital instantáneamente. En este caso, el monto compuesto se puede calcular con esa ecuación. Monto compuesto es igual al capital inicial o el monto en el instante t es igual al capital inicial por la función exponencial que ya la conocemos, pero esa función está elevada a una r, que se llama tasa instantánea, que está expresada como un número decimal, y también esa se multiplica, o ese exponente se multiplica por el tiempo en años. Entonces nosotros tenemos acá un ejemplo. Por ejemplo, Javier invierte una suma del 5% a 5,000 en 10, una suma de 5,000 en 10 años. Determina los montos que recibe y literal A dice la tasa efectiva del 6%, la del 6% en capitalización mensual y la del 6% en instantánea, ¿verdad? O continuo. Entonces tenemos diferentes situaciones. Tenemos los datos iniciales, con esos datos iniciales hacemos la sustitución y solo calculamos la tasa, ¿verdad? En el literal A. Y luego tenemos ahí lo que va a suceder o el monto que vamos a tener después de 10 años. Pero el monto que recibe Javier a la tasa efectiva del 6% es de 8.954.24, ¿verdad? En el caso, si nosotros a esa misma situación vamos al literal B, pero ahora tenemos una capitalización mensual, es decir, estamos utilizando otra función, el monto que estaría recibiendo en los 10 años sería 9.096 y así nosotros vemos cómo va aumentando la situación, pero también cómo aumenta cuando tenemos cuando utilizamos el monto, ¿verdad? De capitalización continua, que es la fórmula anterior, en donde hacemos uso de la función exponencial. Entonces vemos que el monto que recibe Javier a la tasa del 6% con capitalización mensual es mayor y así, ¿verdad? Ha ido creciendo. Entonces, ¿qué queremos acá con esto? Que las funciones, así como les decía la vez pasada, ¿verdad? Las funciones polinómicas tienen sus aplicaciones, ¿verdad? Eso es lo bueno, ¿verdad? De estas funciones que las estamos viendo en términos generales, pero también podemos ver que existen aplicaciones de estas funciones y que se utilizan en la práctica, ¿verdad? Bueno, tenemos acá unos ejercicios de las funciones exponenciales. Bueno, primero tenemos en el ejercicio número 1, nos pide que tracemos la gráfica de la función si A es igual a 2, es decir, nos está dando la base. La base es 2 y nos pide que veamos qué sucede con las funciones cuando multiplico por 3 esa base
que está elevada a un X, que ese X usted lo define como usted ahorita, digamos, ya sabe que las funciones exponenciales tienen como dominio a todos los reales y que como recorrido tienen como recorrido son los números reales, pero los positivos, ¿verdad? Ok. Entonces, ¿qué sucede si tomamos un a igual a 2 en cada una de estas funciones que tenemos acá? Bueno, vamos a tratar de graficar el literal A, no, el literal B y el literal C en un mismo plano para ver la diferencia o lo que sucede en este caso, ¿verdad? Ok, tenemos la función. Primeramente, A es igual a 2. Eso es lo que conocemos, que A es igual a 2. El literal B dice que la función es f de x a elevado a x más 3. Así. Aparecen como exponentes, ¿verdad? X más 3. Y el literal C dice que la misma función, solo que le vamos a sumar 3 a la función, ¿verdad? No es al exponente, sino a la función. Tenemos a x más 3. Y bueno, pues le damos valores a x y vamos a tratar acá de sustituir. La base vale 2, entonces tendríamos, vamos a dar unos 5 valores siempre, menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Ok, y tendríamos entonces acá, vamos a hacer una tabla en la que tengamos la función, la primera que es a elevado a la x más 3, y la otra función, también la vamos a agregar acá, vamos a utilizar los mismos valores. La otra función es f de x igual a la x más 3. Ok, ya nos dijeron que la base es 2, entonces solo voy a ir sustituyendo acá 2. Dice que x vale menos 2 más 3. Esto es igual a 2 a la 1, ¿verdad? Los exponentes, hacemos la operación en los exponentes, y esto sería igual a 2. Y acá tendría un par ordenado que sería menos 2, 2. En el siguiente caso sería siempre 2, porque 2 es la base, menos 1, más 3. Y tendría 2 al cuadrado, y esto es igual a 4, ¿verdad? Y el par ordenado menos 1, 4. El siguiente sería 2, equivale a 0 más 3, y esto sería 2 al cubo. Y 2 al cubo es igual a 8. Es decir, el par ordenado es 0,8. En el siguiente sería 2, 1 más 3. Esto sería 2 elevado a 4. 2 elevado a la cuarta. Y esto sería 16. Y el par ordenado sería 1, 16. En el siguiente, y como vemos nosotros, el comportamiento de la función se va haciendo más grande. 2 elevado a la quinta. Y el 2 multiplicado en 5 veces es 32, ¿verdad? Me corrigen si me equivoco ahí. 2 y 32. Ok, ahí tengo los pares ordenados de la primera función. Vamos a la siguiente. Siempre voy a utilizar los mismos valores de x. Vamos a trazar una línea acá para que no se confunda. Ok, vale.
Entonces, vamos con el siguiente, que sería A siempre, bueno, es 2. 2, que vale A, menos 2, más 3. Esto es igual a, acá cambia la cosa, ¿verdad? Acá tendríamos 2, que tendríamos 1 sobre 2 al cuadrado, más 3. Y esto sería igual a 1/4 más 3. Y esto sería igual a 3 más 1/4, sería 3 puntos. 3 más 0.25. 3.25. 3.25, muy bien, correcto. Muy bien, vamos al siguiente. El otro es 2 menos 1 más 3. Y esto es igual a 1/2 más 3. Y esto sería igual a 0.5 más 3, ¿verdad? Que sería 3.5. En el siguiente, 2, 0, más 3. Y toda cantidad elevada a 0 es 1, más 3. Y esto sería 4. Ok, acá nos hace falta ir escribiendo los pares ordenados. En este caso sería menos 2, 3.25. En este sería menos 1, 3.5. En este sería 0, 4. Vamos al siguiente, 2, 1, más 3. Esto sería 2 más 3, ¿verdad? Esto sería igual a 5. Y tendríamos acá 1,5. El otro sería 2 al cuadrado más 3. Esto sería 4 más 3 igual a 7. Y el par ordenado sería 2, 7. Ok, entonces vamos nosotros y graficamos en un solo plano las dos funciones, ¿verdad? Vamos a graficarlas en un solo plano. Acá tenemos valores que nosotros podemos observar que son bastante grandes, ¿verdad? Estos valores son bastante grandes en el eje Y, son positivos. Vamos a tratar de tomar algunos o de utilizar una escala, de modo que al utilizar la escala debemos garantizar, ¿verdad? Que se vea, ¿verdad? Que se vea bien. Entonces vamos a tratar de usar una escala 2 para ver qué. Bueno, de 2 en 2, pero no vamos a cubrir mucho. El último punto no lo vamos a graficar. Eso es lo que va a suceder. Ok, entonces tendríamos, para tener una idea de cómo va a quedar el plano cartesiano, hemos tomado desde menos 2, dijimos, ¿verdad? Acá tendríamos menos 2. Menos 2. Menos 2 acá, menos 1. 1, 2, 3, 4. Bueno, ahí hemos tomado hasta ahí, ¿verdad? Ok. Y vamos a tratar de tomar el eje Y, de 2 en 2. Sería 2, 4, 6, 8, 10, 12,
14 y 16. Vamos a dejarlo ahí. Y luego pues tendríamos nosotros como primer par ordenado de menos, para la primera función, ¿verdad? Vamos a graficar la primera función de menos 2 a 2, que sería acá, el punto. El otro par ordenado que tenemos es de menos 1 hasta 4, por acá. El otro par ordenado es de 0 a 8, por acá. Ahí vemos, ¿verdad? Que ahí se va a cortar la función de 1 hasta 16. O sea que el punto estaría por acá. Y acá pues podríamos ver nosotros cómo salió esta función, ¿verdad? Que salió un tanto angostita. Bueno, acá a tratar. Y esta función es la que es la primera, ¿verdad? Ok, le voy a poner 1 acá nada más, para que no se confunda. Luego la segunda sería de menos 2 a 3.25, o sea que 3.25 estaría aproximadamente por acá, ¿verdad? Luego el otro valor que sería menos 1, 3.5. Creo que lo dejé muy arriba ese. Menos 1, 3.5. El otro 0, 4 acá. Y 1, 5 por acá. Y 2, 7. Aproximadamente por acá. Bueno, y ahí podemos ver, ¿verdad? Cómo van las funciones. En qué punto cortan al eje. ¿En qué punto cortan al eje X, al eje Y, perdón? ¿En qué punto cortan al eje Y? Esta la cortó en 4 y esta en 8, ¿verdad? La función 1 en 4 y la función 2 la cortó en... La función 1 la cortó en 8, perdón, y la función 2 la cortó en 4. Y podemos ver nosotros ahí el comportamiento, podemos ver que se cumple también las funciones en las que cortan al eje Y y podemos ver los desplazamientos, ¿verdad? ¿Qué sucede con esos desplazamientos? Y nos hemos dado cuenta que esos exponentes nos ocasionan. Si está como exponente el desplazamiento, ese valor es más grande, ¿verdad? Se va haciendo más grande. Se va yendo a más infinito el valor de Y. Y en el otro va creciendo, pero va creciendo de forma más lenta, ¿verdad? Que es lo que podemos observar en los pares ordenados. Podemos observar los primeros pares ordenados de la primera función que fueron creciendo rápido, ¿verdad? Y en el segundo, los pares ordenados fueron creciendo lentamente, ¿verdad? Un poco más lento. Ok. Y así pues podemos nosotros ver las diferencias que existen en este tipo de funciones, ¿verdad? Ok. También tenemos en el ejercicio número 1 es de trazar el gráfico, ¿verdad? Ahí tenemos diferentes funciones que podemos nosotros ir ahí resolviendo. En el ejercicio número 2 es dibujar el gráfico de las funciones, encontrar el dominio y el rango. Y hay algo acá. Por ejemplo, el ejercicio, el D. ¿Qué sucede con esas barras que tenemos en el ejercicio de literal D? Son las de valor absoluto. Van a hacer que el resultado que tengamos adentro, no, si es negativo, lo vamos a hacer positivo.
Se convierte en positivo. Se convierte en positivo, sí. Y si ya es positivo, entonces queda así positivo, ¿no? Correcto, muy bien. Entonces, ¿cuál sería el dominio de esa función? El dominio, como es un exponencial, siempre sería los números reales. Los números reales. El rango, si no tuviera las barritas del valor absoluto, iría desde -5 hasta el infinito positivo. Pero como las tiene ahora, va a ser desde 0 hasta más infinito. Va a ser positivo, muy bien, correcto. Vale, eso. Y también hay otra situación en la literal E. En el literal E tenemos f de x igual a 2 y como exponente tenemos menos x entre valor absoluto. Entonces, ¿qué podríamos decir de esa función? Bueno, como el valor absoluto también lo de la parte de arriba del exponente la hace siempre positivo, ¿no? Entonces Sí. tendríamos sacar la x del valor absoluto siempre sería positivo, pero con el signo menos que está en la parte de arriba, tendríamos una función en la cual todos los exponentes serían negativos, ¿no? Entonces sería como ir decreciendo, ¿no? Empezaría, creo que quedaría como una especie de volcancito, ¿no? En la que, digamos, va aumentando a medida que se acerque a 0, porque en 0 valdría 1, ¿no? Y luego empieza a disminuir otra vez hasta acercarse mucho a 0. Entonces, ¿cuál sería la comparación que podemos hacer entre la literal D y el literal E? ¿Cuál sería el dominio y el rango de esas dos funciones? Bueno, en el D y en el E, el dominio básicamente sería el mismo. Lo único que se va a cambiar es el rango. ¿Por qué? O sea, el rango en el E, ¿por qué? Veamos. ¿Sería negativo el rango o no? No, no sería negativo. Lo que sucede es que cuando hago 2 elevado a la menos algo, eso es como que haga 1 sobre 2 elevado a una potencia. Entonces sería cerca de 0, tendería mucho a 0. Se acercaría mucho si toma valores o bien muy grandes o muy pequeños. Pero cuando llegue cabal al valor de 0, entonces va a tomar el valor más alto, que en este caso sería 0,1, ¿no? Entonces, siempre en los dos literales tendríamos el mismo dominio y el mismo rango, ¿verdad? El mismo dominio, sí, pero el mismo rango. Me refiero a, no me refiero exactamente a los mismos números, ¿verdad? No, Sino que el rango, claro. sí. El rango siempre estaría en, ¿de dónde a dónde? En las dos funciones. Vaya, el rango de la primera sería de 0 a más infinito. ¿Y el B? En el literal E creo que sería de 0 hasta 1 y tomando 1, porque como 2 elevado a la 0 sería 1. ¿Por qué? Porque, vaya, el detalle es que si uno le pone valores positivos, valores negativos, ¿no? El valor absoluto siempre le va a dar positivo. Entonces, cuando uno haga 2 elevado por ejemplo, a la menos 3, porque ya lo saqué del valor absoluto, ¿no? Entonces, la función va a venir como de menos infinito hasta 0, aumentando un poquito los valores, de a poquito, por así decirlo. Pero cuando llegue y diga 2 elevado a la 0, eso va a ser 1. Pero Pues, si usted le sigue poniendo de ahí de 1 en adelante los valores, entonces ese menos que tiene afuera del valor absoluto lo va a hacer valores pequeños, lo va a transformar como en fracción. Entonces va a empezar exactamente. Por eso es mi pregunta con respecto al rango. ¿Cómo sería el rango entonces? ¿De dónde iría, pues? De una O más sea, infinita. de uno más infinito. ¿Por qué? Pues en el literal en el literal estamos, ¿verdad? Estoy comparando el E con el D. Y en el E. El D y el E. Es que yo considero que en ambos casos, en el D y en el E, el dominio sería perdón, el rango sería positivo. Eso es lo que quiero eso es lo que quiero que me digan, ¿ok? Ajá. Sí van a ser valores diferentes, ¿verdad? Sí, van a ser valores diferentes solamente de que tienen en común que son positivos, ¿no? Exactamente, ajá.
Entonces esa era más que todo la comparación que quería que hiciéramos acá, que el hecho de que aparezca ahí la función valor absoluto no debe afectar, ¿verdad? En la forma de percibir el dominio y el rango de la función. Ok, muy bien. Bueno. Ahora, en el literal, perdón, en el ejercicio número 3. En el ejercicio número 3 nos dan, encuentra una función exponencial de la forma f de x igual b a elevado a x, que tiene el punto dado de intersección con el eje y pasa por el punto P. La intersección en el eje Y es 8 y el punto por el que pasa es 3. Entonces, ¿cómo quedaría la función? Bueno, ahí creo yo que como ya nos están diciendo que f de x vale 8, o sea que en vez de f de x pondríamos 8. Y ya sabemos que, bueno, que como me da el par ordenado 3,1. Bueno, si me da el par ordenado 3,1, podría intercambiar. Le da el valor de X, Ajá. le da el valor de X, le da el valor de Y. Podría cambiar entonces en la X, poner 3 y al otro lado donde dice f de X poner 1, ¿no? Y despejar o buscar allí algo, un sistema de ecuaciones, ¿no? Que me genere los valores de B y de X y de A, perdón. ¿Y el 8 qué lo hacemos? Dice que... Yo creo que el 8 es como buscar algo un número que elevado a una potencia de 8. Entonces, como así se quitaría el 8, por ejemplo, 2 al cubo. Ajá. Y sería 8. Ya no pondría 8, sino que sería 2 al cubo. Yo creo que en el Y que dice 8 es como cuando se elevó a la 0, dio 8 de resultado. Algo así lo interpreto yo. Ok, tenemos un par, ahí tenemos cuando decimos intersección en el eje Y, ahí tenemos un par ordenado, ¿verdad? Porque dice que en 8 se intercepta con el eje Y. Entonces, para que haya una intersección con el eje Y, ¿qué sucede con la... La X debe de valer 0. La X debe valer 0. Sí, para que digamos 0 elevado o sea, 2 o la potencia que sea, A elevado a la 0 me dé 8, ¿no? O sea que la base tendría que ser, bueno, la B tendría que ser 8. Tendría que ser 8, B. Ajá, porque si digo que un número cualquiera, diferente de 1, ¿no? Claro está. Sí. Elevado a la 0, ¿no? Me da el punto de corte en el eje de la Y, y es en 8, entonces tendría que valer la B8, y ahí ya tendría, digamos, una pista más. Ok. Vaya, lo que está diciendo es lo siguiente. Vamos a ver. Tenemos lo que tenemos es esto, ¿verdad? Que se intercepta en Y, en 8, dice, ¿verdad? Y tenemos un punto o un par ordenado que está 3, 1. El par ordenado es 3, 1. Esa es la información que yo tengo. Y la función que me da, con la que debo trabajar, es B por A elevado a X. Ok, entonces decimos nosotros, para que esta función se pueda intersectar en Y,
con 8, entonces digo yo, acá debe haber un proceso, debe haber algo, ¿verdad? Y entonces dice Neri, el valor de B debe ser 8. ¿Y entonces cuánto vale A? Bueno, el valor de A lo podría sacar de despejar, de poner en vez del f de x poner 1 y en vez de la x poner 3. Y si la B ya dije que vale 8, ahí despejo. Este sería 3, esto 8. A es A, no lo conozco, pero sí conozco. Sería al revés, en vez de f de x poner 1, Sí, porque es el valor de la y. entonces, acá tenemos, perdón, acá es 1 y acá es 3. Y entonces, lo que nosotros necesitamos saber es el valor de A, porque el problema nos dio eso, ¿verdad? Para poder escribir la ecuación que me está pidiendo. El problema me pide que escriba una ecuación. Entonces, digo yo, el 8 como está multiplicando puede pasar acá, ¿verdad? Dividir. Dividir. Y teníamos acá A al cubo. Y si yo quiero despejar A al cubo, raíz cúbica a ambos lados. Cúbica en ambos lados de la ecuación. Y acá pues esto con esto y la raíz cúbica de 1/8. Sería, en ese caso sería 1/2, ¿no? 1/2, correcto. Y ese sería el valor de A. Ok, como ya conozco a partir de la información que el problema me dio, significa que la ecuación exponencial que yo tengo que escribir, según los datos que el problema me da, es f de x igual ¿a qué? Sería igual a 8 por medio elevado a la x. Muy bien, ahí está. Y quiero comprobar si en verdad se intercepta en 8 la función, pues solo damos x, ¿verdad? Sustituimos en x y ahí tendríamos el par ordenado 0,8. Y ahí nos damos cuenta que sí se intercepta. Entonces acá sí tendríamos la ecuación que el problema nos está pidiendo, ¿verdad? ¿A partir de qué? De los valores que nos está mostrando el problema. Vamos al siguiente. La misma situación en el siguiente, ¿verdad? En el siguiente caso, tenemos, se intercepta en Y6. Dice que la intercepta en 6. Y el par ordenado es 2, 3 sobre 32. Par ordenado 2, 3 sobre 32. Ok. Y la función, igual, ¿verdad? La función que yo debo escribir es una función en la que me dice que b por a elevado a la x es una función exponencial. Ok, hacemos la misma sustitución. Sería 3 sobre 32 igual b que vale 6 por a elevado a 2. Y acá tendríamos el 6 igual, ¿verdad? Pasa a dividir toda esta expresión que tenemos acá, 3 sobre 32. O de una vez, bueno, lo vamos a agregar acá. Y acá tendría al cuadrado. Y como acá tengo 3 sobre 32, acá hagamos las operaciones respectivas, sería 3 y 6 por 32. ¿Cuánto tenemos ahí? 6 por 32. 192, ¿verdad? Y ahora
Sacamos raíz cuadrada en ambos lados. Acá es raíz cuadrada de 3 sobre 32. Perdón, 192. Tres sobre 192. Igual a la raíz cuadrada de a cuadrado. Ok, veamos acá, porque acá tenemos, bueno, no sé, ahí nos podemos dar cuenta ahí, que sería un decimal, ¿verdad? Podemos sacar la raíz cuadrada o lo podemos dejar así como una raíz, y ese sería el valor de A. Y la expresión final quedaría entonces 6 por la raíz de 3 sobre 192 elevado a la X. Y ahí podemos verificar, ¿verdad? Podemos entonces escribir la función que nos genera la ecuación exponencial que se nos genera con esta información que tenemos acá. Ok, veamos el ejercicio número 4. Se agregan 10 gramos de sal a una cantidad de agua. La cantidad Q de T, insoluta. Luego de T minutos, está dada por Q de T igual 10 por 4 sobre 4 quintos T elevado a la T. Traza una gráfica que muestra el valor de Q de T en cualquier tiempo, desde T0 hasta T0. Desde T igual 0 hasta T igual 0. Entonces, ahí pues es una función normal, ¿verdad? Lo que hay que hacer es darle valores y verificar, ¿verdad? ¿Qué sucede en esos casos? Bueno, y podemos ver ahí en este ejercicio que ya está la aplicación de las funciones exponenciales, ¿verdad? Y que sí, y también podemos ver que tenemos que se ha formado una ecuación similar a la que nosotros hemos formado en el ejercicio 3, parecida, ¿verdad? En donde tenemos un punto donde se intercepta y también tenemos el valor de A, que es diferente a un número entero, ¿verdad? Tenemos una fracción ahí. Ok, chicos. Bueno, no sé si alguien de ustedes tiene ejercicios para presentar. Hola, hola. Yo tengo el que me asignó en la tutoría pasada y también los que envió el grupo. Ah, ok. Va, entonces, podemos tomar entonces ahorita los controles, Brenda, para que haga la presentación. De los dos, ¿verdad? Sí, sí, de los dos. Este es el primer ejercicio, el de la tutoría pasada. Ajá, era de... Ajá, del... Este es de divisiones algebraicas. Sí. Entonces, decía dividir x al cubo más 6x más 2 entre x al cuadrado más 3. Para dividirlo, Ok.
podemos notar que aquí nos hacía falta un valor, no estaba completo el polinomio. Sí, muy bien. Entonces, lo complementamos con ceros. Luego, cuando ya lo tenemos ordenado, tomamos el primer valor y lo dividimos entre x al cuadrado, que está aquí aparte, y el resultado lo colocamos aquí, que es x. Luego, multiplicamos x por x al cuadrado más 3 y lo colocamos aquí. Al resultado de x por 3 tenemos 3x y x por x al cuadrado tenemos x al cubo. Entonces, el resultado que nos da aquí va del valor. Si es negativo o positivo, lo vamos cambiando aquí para poder ir eliminando. Aquí eliminamos y aquí resolvemos y nos da 3x. Cuando nos da 3x, pues entonces ya no podemos dividir porque, ay, se me olvida, porque el exponente está menor. Exacto. Que aquí que vamos a dividir, va por eso. Entonces, hasta ahí llega en ese caso. En algunas ocasiones continúa, pero en esta ocasión, pues solo hasta ahí se dio porque ya era menor. Y entonces, ya nos queda aquí p de x igual a x al cuadrado más 3, que es aquí este valor, por x, que es lo que nos da aquí, y luego le sumamos el residuo. Ok, ajá. Y pues luego se puede hacer eso para tener la comprobación del ejercicio. Y ahí está seguro usted que el proceso que hizo está correcto, ¿verdad? Sí. Bien, con la comprobación llegó a al polinomio principal. Ajá, el primero, sí. Muy bien. Y ahora vamos con el segundo. Ay, ¿dónde está? Son los que usted asignó en el grupo sobre la unidad 4, ya. En estos era el mismo ejercicio, pero en este caso, pues la función exponencial, el exponente era negativo. Entonces aquí pues asignamos los valores de x, bueno, aquí están negativos, pero como aquí nos dice que estaban negativos y más por más, menos por menos da más, entonces aquí se nos convertía en positivo. Ok. Y al asignarle el valor a cada uno, pues aquí tengo los resultados y aquí están los pares ordenados. Exacto. Y bueno, no voy a decir punto por punto porque ahí está. Sí, ahí está. Ajá. Y entonces aquí está donde ubiqué ya los puntos y pues al poner el exponente en negativo solo me dio lo contrario de la función que realizamos con usted. Ajá, cuando la hice en positivo, porque allá estaba de este lado, iba para acá, y en este caso salió de este para el otro lado, así. Muy bien. Pero en lo que es el dominio y recorrido, pues quedó igual. Sí, sí, ahí sí. Ajá, solo eso le cambió la forma para donde iba. Sí. Y en este sucedió igual, solo cambió, al cambiarle aquí que era negativo, pues me dio igual, pues de que los valores aquí positivos y los pares ordenados son estos, y se pasó al otro lado, va de este para acá, del lado derecho para la izquierda. Pero si lo hubiera hecho en un solo plano, iba a ver, ¿verdad? El comportamiento de esas dos funciones y cómo se cortan en el par ordenado 0, 1. Sí, en el mismo se cortan. Okay. Y aquí se puede ver los pares siempre lo mismo, y como que al contrario van los pares, porque sí, son contrarios. aquí el que era primero, pues es el último. Allá fue el último, y así los mismos eran. Muy bien. Vaya, entonces es que una es la inversa de la otra, ¿verdad? Por eso sí. las colocaba en un solo plano y van a quedar
de frente y se Sí. iban a cortar en el eje Y, en el par ordenado 0, 0, 1. Sí, Ok, muy eso bien, era. gracias. Bueno, entonces seguimos. Gracias, creo que Neri, no sé, ya me fue Neri. No sé, Neri, si tiene algo que presentar, Neri. No, Lick. Ok, bye. Entonces, tenemos la función exponencial y pues podemos ahí practicar, ¿verdad? Diferentes aspectos. Ok. Y ahora pues tenemos la función logarítmica. Y entonces podemos nosotros ver con estas funciones que podemos trabajar, que si sabemos hacer, por ejemplo, si conocemos el comportamiento o sabemos cómo trabajar con una función exponencial, entonces podemos trabajar con la función logarítmica, ¿verdad? Y también hay algo que sucede, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros podemos tener una función que se nos vuelva complicada o que se vea complicada de forma logarítmica, pero si yo ya sé escribir esa función, si puedo aplicar esa definición de la función logarítmica, es decir, de pasar una función logarítmica a una función exponencial, entonces tengo forma, ¿verdad?, de cómo resolver. Veamos acá entonces, tenemos la función logarítmica. Solo vamos a hacer una pequeña introducción porque el tiempo ya es corto, ¿verdad? Entonces, pero vamos a hablar de lo esencial en las funciones logarítmicas. La función f de x igual a elevado a la x, que es la que acabamos de ver, que es la función exponencial, y que a está entre 0 y 1, o a mayor que 1, es bionívoca. En consecuencia, f tiene una función inversa. Esta inversa de esta función de la que estamos hablando, la inversa de la función exponencial con base a, se denomina función logarítmica con base a y se denota por logaritmo base a. Sus valores se escriben, por ejemplo, log base a de x o log a de x, ¿verdad? Así lo podemos escribir entre paréntesis o no, sin paréntesis, pero siempre estamos hablando de una función, ¿verdad? Que tenemos que tener o conocer un valor de x o un argumento. Entonces leeremos logaritmo base a de x. En vista de la definición de inversa tenemos y igual f inversa de x, si y solo si x es igual a f de y. Esto sucede, ¿verdad? Si esto se cumple. Entonces aplicamos siempre esa definición, pero ahora ya con lo que ya conocemos de la función exponencial. Sea un número real positivo y además diferente de 1, esas son las condiciones que les decía yo que debíamos considerar en la función exponencial. El logaritmo base a de base a x está definido por y igual logaritmo base a de x si, solo si x es igual a elevado a la y. Dicho de otra forma, una función logarítmica, logaritmo base a de x es igual a y, si, solo si, yo puedo escribir la x como una función exponencial o de una forma exponencial. Para toda x mayor que 0 y todo número real y. Ahora, ¿qué debo recabar de esta definición? Debo conocer que esta es una forma de expresar la función y esta es otra forma, ¿verdad? Entonces, esas dos formas, ¿para qué me sirven? Estas dos formas, pues me sirven. Si yo puedo escribir la forma exponencial de una función, pero como ya conozco la definición de logaritmo, significa que puedo escribirlo también de la forma logarítmica. O, si yo conozco la forma logarítmica,
significa que también puedo escribirlo de la forma exponencial. Por eso acá la condición dice sí y solo sí. Es decir, si yo convierto esta oración a símbolos, estoy diciendo que esta es una flecha con doble sentido, ¿verdad? Que puedo ir de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Muy bien. Y además, X debe ser mayor que 0 y todo número real, Y. X debe ser mayor, para toda X mayor que 0 y todo número real Y. Situaciones que debemos nosotros tomar en cuenta, ¿verdad? Cuando la base del logaritmo sea el neperiano, escribiremos lnx o logaritmo neperiano de x, ¿verdad? Y diremos logaritmo natural de x, que es como mejor lo conocemos, ¿verdad? Logaritmo natural de x. Las siguientes expresiones son equivalentes. Por ejemplo, logaritmo base 5 de u está representando a x, ¿verdad? En este caso. Y el 2 está representando a y. Sí, solo sí. Aquí dice sí, solo sí. Una flecha de doble sentido. Dice sí, solo sí. La base, que en este caso la base es 5, lo puedo escribir elevado a su exponente, pero su exponente y, pero acá dice que y es igual a 2, lo sustituyo, y entonces ahí podría conocer el valor de u. ¿Qué sucede si yo tengo el logaritmo solamente esta parte, verdad? Que esta parte pues tendría que hacer otros procesos o buscar las reglas del logaritmo para poder encontrar el valor de u. Si no, no lo podría hacer. Pero como ya conozco la definición de logaritmos, esta condición que tengo acá, entonces sí, ¿verdad? Entonces digo yo, bueno, así sería imposible conocer el valor de u. Ah, pero si lo escribo de la forma exponencial, perfectamente puedo saber quién es el valor de u. Y entonces decimos nosotros, u es igual a 5 elevado al cuadrado, pero 5 al cuadrado es 5. 5 al cuadrado es 25, perdón. Entonces yo diría, ¿verdad? Logaritmo base 5 de 25 es igual a 2. Chévere, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya conozco la definición. Pero si no conociera la definición y si no supiera expresar la forma logarítmica en una forma exponencial, que es con lo que estamos trabajando, entonces eso se complicaría más, ¿verdad? Ok. Repito, si entonces nosotros sabemos cómo escribir la forma logarítmica, entendemos la forma logarítmica y entendemos la forma exponencial, entonces significa que podemos resolver cualquier situación. También tenemos, cuando la base es 10, simplemente escribimos log en lugar de log base 10. Es decir, situaciones que debemos tomar en cuenta o debemos en los logaritmos. Por ejemplo, el concepto dice logaritmo base a de x es igual a y, sí, solo sí, a a la y es igual a x, a la y, ¿verdad? Aquí es. Disculpe, Elic, pero no veo la presentación, no sé si solo lo está mencionando. Okay. No, permítame. Ahí va a disculpar. Sí, no hay problema. Es que no la compartimos porque ahorita. Muy bien, vale. Entonces, bueno, regreso acá a la presentación. Entonces, la definición es esta, ¿verdad? Entonces, la función, me quedaría así, a elevado a y, esto es igual a x. O, ahí, ¿verdad? Usted decide, como esta es una igualdad, puede ser que esté de esta forma también. Y x igual a elevado a y. Entonces, cualquiera de la forma, ¿verdad? Como es una ecuación, usted la puede escribir como le guste, ¿verdad? No hay problema ahí. Entonces, les decía, por ejemplo, nosotros tenemos logaritmo base a o logaritmo base 5 de x igual a 2, dice el problema, ¿verdad? Entonces, ¿cómo encuentro el valor de x si solo tuviera esta parte?
Si yo le pido que me encuentre el valor de X y digamos hasta ahorita usted no ha visto propiedades del logaritmo, solo sabe que, solo conoce la definición, ¿verdad? Ah, entonces dice usted, ok, perfecto, podemos saber el valor de X fácil. ¿Cómo? Así, ¿verdad? De esta forma. Sí, solo sí, esta forma logarítmica yo la puedo escribir de forma exponencial. X sería igual, la base que es 5, elevada al valor de Y que es 2. Ah, y entonces sí, ¿verdad? Puedo saber quién es X. X es igual a 25. ¿Pero de qué partimos? Partí de la definición. Partí de la definición del logaritmo, ¿verdad? Y así, por ejemplo, yo tengo la forma logarítmica. Supongamos que tenemos la forma logarítmica así. Logaritmo base 2 de 8 igual a 4, por decir algo, ¿verdad? Logaritmo base 2 de 8. Entonces, ¿cuál sería la forma logarítmica de esa función? La forma logarítmica es X vale 8, perdón, la forma exponencial, X vale 8, A vale 2 y Y vale 4. Acá en este caso solo estoy haciendo una comparación porque esto no es cierto, ¿verdad? 8 no es igual a 2 a la cuarta. Entonces, pero esta sería la forma logarítmica, y esta sería la forma exponencial. Forma exponencial. Y entonces, cuando yo ya he aprendido el concepto o la definición del logaritmo, entonces todo eso se vuelve más fácil, ¿verdad? Cómo resolver, cómo trabajar con las funciones logarítmicas. Ok, bueno, vamos a tratar de trabajar con estas funciones. Bueno, todavía hace falta mucho para trabajar con estas funciones, ¿verdad? Son muy importantes. Y también para que conozcamos la gráfica de esta función, ¿verdad? Por ejemplo, nos dimos cuenta de las gráficas que se generan cuando trabajamos con la función exponencial. Vimos que son unas curvas que están de 0 hacia arriba, ¿verdad? Es decir, están sobre el eje X, de 0 hacia arriba, ¿verdad? Ahí todas las curvas que vayan dibujando de las funciones exponenciales van a ir saliendo por ahí. Y van a haber desplazamientos, ya sea a la izquierda, ya sea a la derecha, y luego vamos a ver cómo es la gráfica de la función, en ese caso de la función logarítmica. Nos vamos a dar cuenta que siempre es una curva similar a la de la función exponencial, pero está al revés, ¿verdad? Es la contraria, es contraria. Ok. Bueno, jóvenes, esto sería entonces todo por hoy. Los espero el sábado. Tenemos tutoría también, creo. Tutoría 5 tenemos el sábado. Así que tratemos de estar ahí pendientes y hacer lo posible, ¿verdad? De cumplir con las actividades que tenemos. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. De mi parte, no. Ok. Brenda. No, licenciada, está bien así. Ok, muchas gracias entonces. Gracias por la participación. Y eso sería todo por hoy, jóvenes. Bueno, en un momento voy a compartir ahí en el grupo siempre lo de la semana que se debe trabajar del 8 en adelante, ¿verdad? Ok, gracias por la asistencia y eso sería todo por hoy. Buenas noches. Muchas gracias. Igual. Buenas noches. Bendiciones, gracias.